¡Hey, chavales! ¡Mira lo que tengo para vosotros! Como podéis ver, estamos en Outa Hunts, este nuevo juego de Capricia Production y distribuido por Beyond Frames. Si no me equivoco, este es su primer título en VR, y el resultado me parece bastante correcto. Sale en exclusiva de inicio para MetaQuest, aunque más adelante saldrá en SteamVR y no sé si en alguna plataforma más. En el cajón de descripción os dejaré el enlace con un 25% de descuento para el juego si os interesa, y sale hoy 28 de septiembre. Y también os dejo los enlaces para MetaQuest 3, ya se pueden precomprar en Amazon, y si compráis a través de los enlaces me hacéis un favor a mí y al propio canal, ya que son enlaces referidos de Amazon. Dicho esto, seguimos con el juego. El juego se supone que está en español, y al menos los menús sí lo están, pero durante toda la aventura nos hablan, contándonos un poquito la historia, los diferentes enemigos también nos hablan, pero nos hablan en inglés. Happy birthday, subject, and welcome to the Vendel family. You are the newest and proudest member of... Y se les ha olvidado colocar subtítulos. Espero que esto lo arreglen después con algún parche. Cierto es que el inglés es muy básico y al final la aventura es la típica de un juego de plataformas. Somos un ser con brazos gigantes intentando escapar de una especie de laboratorio en la que nos tienen encerrados con unos doctores que experimentan con nosotros. A lo largo de la aventura tendremos que ir avanzando a golpe de brazo, de plataforma en plataforma y de vez en cuando liándonos a tortas con los diferentes enemigos. Además lucharemos con diferentes bosses, los cuales deberemos derrotar con diferentes mecánicas, y le da un aire fresco al juego después de tanta plataforma. Deberás adivinar las mecánicas de cada enemigo para derrotarlo, esto hablando de los bosses. Al final es como si fuera un puzzle, pero dentro de lo que viene a ser plataformas. Aunque hay una cosa que no me ha gustado respecto a esto. El juego tiende demasiado la mano al jugador, bien traído, hablando de un juego llamado Outa Hunts, y facilitan demasiado estos encuentros, ya que si mueres, y en esto también pasa durante todo el juego, tenemos un número ilimitado de vidas, y el morir no significa el reinicio de las batallas. Todo se queda según lo dejaste al morir. Por lo tanto, pierde todo el desafío e intensidad que pudiera tener el combate, ya que al no penalizar al jugador de ninguna manera, se pierde todo lo bueno que ha estado construyendo el juego. Y la única forma en la que funcionan los retos es en la parte de plataformas, ya que esto forma parte de la propia habilidad del jugador, y si mueres reinicias, pero tendrás que volver a pasar las plataformas, hasta que seas capaz por ti mismo de hacerlo. Alguna que otra sección de plataformas te hará sudar tinta. Tienes que aprenderte a manejar con los brazos y tener en cuenta el timing y la fuerza para poder llegar al final. Tienes diferentes movimientos y formas de moverte, dependiendo de las propias plataformas. Principalmente, aparte de movernos con los brazos, también podremos dar puñetazos, incluso saltar más en algunas ocasiones. Habrá tubos de aire que nos den altura, lianas, podremos impulsarnos entre paredes, nadar, hay pompas de agua, etcétera. Y si en los juegos tradicionales de plataformas odiamos las fases de agua, creo que en VR va a ser al revés. Vamos a adorar las fases de agua. Hay varias secciones en las que deberemos nadar esquivando enemigos y diferentes obstáculos, y es de las secciones que más me ha llamado la atención por la fluidez del movimiento conseguido. Como dije en la anterior review, parece que las plataformas en VR están de moda y han encontrado una fórmula curiosa para hacerlos funcionar. Lo malo de esta fórmula es que es cansada a la larga, pero bueno, si no quieres cansarte hay muchos otros juegos para jugar repanchingados en el sofá, y este te pedirá un mínimo de actividad física, al menos en los brazos. La duración no es muy larga, ya que son unas 2 horas, lo que me duró, que podrán alargarse si queremos conseguir diferentes logros y objetos extra que esconde el juego, además del modo arcade que te permitirá pasarte diferentes niveles con vidas ilimitadas o limitadas, y tendremos una tabla clasificatoria para que favorezca el pique y ver quién es capaz de llegar más lejos. Otra de las cosas que me gustó es que entre nivel y nivel, si bien entras como en un compartimento para acceder al siguiente, no te indica nada y tampoco hay pantallas de carga, ni tenemos que elegir el siguiente nivel. Esto ayuda bastante a la inmersión y a sentirte dentro de un viaje continuo y no en misiones separadas unas de otras. Como digo, he jugado la versión de Quest, y esto que estáis viendo es de Quest, que es la única versión disponible ahora mismo, y el juego se ve muy bien. En cuanto a resolución, se ve muy nítido, y además he activado el Quest Optimizer y ya disponía de un perfil activo para mi sorpresa, por lo cual lo estuve jugando subido de resolución y funcionó a la perfección,
con imagen súper clara, los gráficos generales de los escenarios y enemigos es simple, pero cuadra todo perfectamente con la temática general del juego, todo súper cartoon, por lo que la inmersión es total. Respecto a la música, hay tramos que ha terminado rayándome un poquito, y se me ha hecho en alguna que otra ocasión algo pesada, al sonar siempre la misma. Hay zonas que va cambiando, pero como digo, alguna vez me ha resultado algo pesada. Una cosa muy curiosa, y es que cuando derrotas a los enemigos, estos tienen físicas y puedes agarrarlos, tirarlos y hacer lo que quieras con ellos, no desaparecen. Diseño de niveles me ha parecido que en cuanto al tema de plataformas está guay, pero cuando vamos al tema de los enemigos parece que están un poco tirados ahí para hacer bulto, a excepción de algunos como los propios bosses, que son unos cuantos, pero que como digo se ven algo lastrados por la dificultad con las vidas infinitas y sin penalización al jugador. Para terminar, otro juego más de plataformas muy entrañable y divertido, que si te molan este tipo de juegos por supuesto recomiendo. Tiene algunas zonas de plataformas que pueden ser exigentes, pero peca, como dije, de tender demasiado la mano al jugador. No estaría de más un modo con vidas limitadas o algo así como hace Mario o Crash Bandicoot. Aún así veo buenas ideas y creo que si siguen por este camino, los Monkey plataformas, como yo los he apodado, tienen bastante futuro dentro de la VR. Yo al menos, y a pesar de las pegas que le pueda encontrar, me ha parecido un juego súper divertido y disfrutable. Os mando amor y no olvidéis suscribiros si os mola el contenido. Nos vemos, bye bye.